un saludo bien especial y de verdad que es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, Estos días han sido unos días bien hermosos, bien llenos del Espíritu. Y el Señor ha estado revelando y hablando muchas cosas para este tiempo. Entonces es importante que nos conectemos, que estemos en el Espíritu y que definitivamente, como decía la pastora, dejemos de ser una religión y nos volvamos una cultura y una cultura del reino, donde Dios quita el paradigma y todo ritual que hay en nuestros corazones y se convierte en algo bien hermoso que es espiritual. Entonces, voy a dejar que el pastor los salude, porque en esta no pudo saludarlos por asuntos técnicos del sonido, pero él desea también saludarlos, citarlos, de todo corazón. De verdad que estoy complacido de estar el día de hoy aquí con todos ustedes y con la familia pastoral. Y yo sé que pues muy pronto ustedes van a empezar a evidenciar algunas señales que Dios está entregando para todos ustedes. Los bendigo. Buenas familia, Dios los bendiga. Para los que quizás conectan por primera vez, mi nombre es John Sánchez, mi esposa Diana Marcela Peñalosa Sánchez, el pastor Gonzalo Casallas. Estamos aquí transmitiendo desde la iglesia La Casa de Mis Sueños, la casa de mi padre. Y ese es un servicio especial que el Señor puso en nuestro corazón y como suele hacer eso, siempre ordena todo el ajedrez y todo para que todo ocurra. Y nuestro pastor nos trae realmente una palabra al pastor Gonzalo para nosotros, que hemos tenido una demanda al cielo de preciso de esta palabra. Entonces les pido que saquen esfero, hojitas para que tomen apuntes, porque es interesante anotar todo lo que Dios nos da para que después no se nos olvide y lo podamos poner en práctica. Y también porque Dios siempre lanza alguna palabra profética o alguna promesa específica para cada uno de nosotros en algún momento de toda la palabra, y es mejor anotarla para que precisamente luego podamos tomar esa palabra y hacerla activa en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga. ¿Sí? Ah, bueno. Igual tengo la voz alta. Si no me pongan ese micrófono porque definitivamente los pongo sordos. Bueno, quiero que lo primero que hagamos todos en casa, van a tomar al que está a su lado, le van a dar un abrazo fuerte y le vas a decir no estás solo. Y dile, el día de hoy está Cristo y el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque es momento que cada uno de nosotros como hermanos nos demos ese apoyo, porque pues estos días he recibido muchas llamadas, muchos mensajes con respecto a todo lo que está sucediendo, el encierro, que es abrumante, está cohibidos de estar en el exterior, ¿sí? Pero el Señor estos días me hablaba de algo bien interesante. Decía, pues yo sé que no, ustedes dirán, este man está loco como siempre, pero pues así soy yo. Él me hablaba mucho de cómo nosotros como seres humanos estamos o sea, en este momento enclaustrados o acomodados en un lugar donde básicamente no podemos salir, ¿cierto? Pero que de cierta manera Él todavía nos deja salir a la calle, todavía nos deja hacer algunas cosas del común, pero me ponía en el corazón de cómo nosotros como creación de Dios hemos encerrado la creación de Él también. Estoy hablando de sus animales, estoy hablando de muchas cosas que están a nuestro alrededor, como es la vegetación, los animales, el aire, de todo un poquito, ¿sí? Entonces, también ellos necesitan, me parece interesante que en estos días, misteriosamente, después de que los seres humanos empezaron a dejar de estar afuera, los animales empezaron a salir de su encierro, a salir de tantos años de estar cautivos, de tantos años esperando una pequeña muestra de que todos podemos vivir en paz y libres. Amén. Entonces, esta es una invitación también para que no solamente pienses en ti, o sea, a veces nosotros como cristianos pensamos en nuestro hermano, en nuestro papá, nuestro hijo, nuestra esposa,
veces se nos olvida que la creación de Dios es todo. Todo lo que existe es de Dios y todos los que existimos somos de Dios. Entonces, ten eso en cuenta día tras día, porque a veces nuestras oraciones, que es lo que vamos a hablar el día de hoy de la oración, a veces nuestras oraciones están enfocadas exclusivamente y únicamente al ser humano. Y a veces es necesario orar por nuestra tierra, es necesario orar por nuestros campos, es necesario orar por nuestros animales, por el aire, por las nubes, por lo que nos cubre a nosotros para poder existir en este mundo. Y eso es algo que nos ha olvidado hablar y egoístamente lo hemos dejado aparte, ¿sí? Y vamos a mirar que en la escritura hay muchas veces que hablan eh, de orar, no, yo estoy así viendo aquí. Muchas veces en las escrituras hablan de orar sobre la tierra, de orar sobre animales, sobre el aire, sobre muchas cosas, porque ellos tenían el entendimiento y el conocimiento de que sin ellos nosotros no podemos ver al reino. Nosotros no podemos ver quién es Dios. Como lo hablaba en estos días en cuanto a la palabra del poder, hablábamos de que nosotros a veces decimos, pero yo no veo a Dios, pero lo que tú no te acuerdas es que cada uno de nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y cada vez que vemos a una persona delante de nosotros estamos viendo a Dios. Cada vez que tú estás viendo a un animal que te acaricia, que te ama, que te hace una cantidad de cosas, Dios te está acariciando porque es la creación de Él. Cada vez que el aire entra a nuestros pulmones, purifica nuestro cuerpo y le da vida, es un amor, o sea, es amor lo que Dios está entregando a nosotros. Y a veces se nos olvida decirle a Dios, qué bonito es todo lo que tú has dado en mi vida, y solamente estamos pendientes de los que estamos a nuestro alrededor, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, obviamente hoy vamos a hablar de la oración y qué significa la oración, porque a veces cerramos y cómo nos quedamos en una pequeña parte de la escritura y se nos olvidó el resto de la escritura. ¿Listo? Entonces le decía a la pastora, ¿dónde está lo de la oración pues, enseñada a los apóstoles? Está en Lucas capítulo 11, versículo al 2. Bueno, el 1 adelante, claro. Pero antes de todo eso, me encanta mirar lo que nos enseña lo que nos enseña Jesús a orar, pero al mismo tiempo lo que nos enseña Mateo a cómo no orar, ¿sí? Porque a veces todo el mundo piensa saber qué es oración, pero a veces no todo el mundo sabemos qué es orar. Y a veces erramos en la oración porque nos olvidaron el resto de capítulos de la Biblia, donde dice cómo no debes orar. Y tú vas a darte cuenta que muchas veces en las iglesias nosotros mismos oramos de esta manera, ¿sí? Y ya es algo repetitivo y vamos a quitar el espíritu de religión y vamos a acomodar la cultura del reino en ese recipiente. ¿Listo? Amén. Amén. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 1 al 5. Mateo. Yo lo busco aquí rapidito. Trajimos la pequeña Biblia. Ay, por Dios. Mire lo que dice Mateo 6, versículo 1 al 5. Amén. Esa Biblia no tiene capítulo 6. Esa Biblia es una bendición. Bueno, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Primer punto que dice ahí es que no ores procurando que los hombres te escuchen. Amén. Sino lo que está diciendo ahí es que ores de tal manera que a pesar que te escuchan los hombres,
no estás procurando de que ellos te digan, ay, es que ese pastor, ese apóstol, ese profeta, ay, cómo ora de bonito, ¿no? Pues obviamente uno ora bonito, ¿por qué? Porque no tiene un contacto con Dios, pero no procura orar porque hay alguien más en su alrededor. A mí me parece interesante porque ante mucho tiempo lo he examinado en muchas congregaciones, y es que la mayoría de las personas cuando van a predicar dejan de ser ellos mismos. Dejan de ser, o sea, yo soy Gonzalo, mi forma de ser es esta, soy descomplicado, me gusta reír, me gusta hacer bromas, me gusta ansiar, hasta en la adoración me la gozo de esa manera. Creo que eso es lo que a Dios le gusta, porque place en mí estar así, Él siempre se conecta conmigo a través de lo que yo hago. Pero sí me he dado cuenta a veces que muchos, y sobre todo ahorita que estamos en la cuestión de orar por los medios y por voz, y entonces cambian las voces maravillosamente, y entonces de repente dice, vamos a orar. Y entonces dice, oh, amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, el día de hoy, nos presentamos delante de ti. ¿Sí han escuchado esto? Oh, Señor, míranos en este lugar de encierro, enclaustrados, sí, o sea, ese tipo de cosas. Hay otros muchos que tienen un verbo como de sacerdote de iglesia católica. Amados. Sí. Un abrazo todos el día de hoy. ¿Sí han escuchado esto? Amén. Y mire que aquí dice que nosotros debemos ser nosotros delante de Dios. Que no debemos cambiar, no debemos ser otra persona que nosotros mismos, que Dios no nos escogió porque fuéramos ni malos ni buenos, sino porque se plació de escogernos a nosotros. Él sabe cuáles son nuestros defectos, Él sabe cómo nosotros hablamos, si tenemos una buena voz, si cantamos bonito, si no cantamos bonito. O sea, a Él no le importa esto. Pero a veces nosotros queremos adornar algo que Dios ya sabe y que le dio desde el principio, cuando ese día dijimos, Señor, ya no puedo más, necesito de tu ayuda. Ese día, dése cuenta que usted no le dijo a Dios, oh Señor, aquí estoy presente y estoy triste y aburrido, estoy que me corto las venas, Señor, ayúdame. No lo hicieron así. Yo te digo una cosa, cuando tú le oraste al Señor para que te ayudara, ese día le dijiste, Señor, ya no puedo más, ayúdame, ayúdame, Señor, porque no sé qué hacer, allá tú y que yo estoy acá. De verdad que sí, o sea, fue una oración genuina. Y a veces las oraciones no son así de sinceras, sino a veces no estamos sintiendo eso, pero más sin embargo oramos por eso, porque hay que decirlo. ¿Sí? A veces usted en su corazón dice, esta iglesia de labios hermosos, serpientes venenosas, o sea, sí, porque son un poquito chistosos, perdón la palabra. De repente dice, oh Señor, bendice esta unidad, su lengua, Señor. No, mire que el Señor Jesucristo cuando oraba y cuando le decía a los discípulos, decía, es que ustedes con sus labios me honran y adoran, pero su corazón está lejos de mí, salgan de aquí, horas ponzoñosas. Sí, o sea, y yo decía, wow, gracias Señor por darnos esa autoridad de hablar de esta manera. Es una libertad que nos dio para poder decirle a una persona, porque no hay otra manera más que orar por una persona haciéndole caer en cuenta que está fallando. Porque yo estoy hablando con Dios. Si yo le estoy diciendo a Dios mentiras, no estoy hablando con Él. Pero si yo le digo, Señor, mire ahí a este varón, es consumidor, ayúdalo, mira, sácalo de las drogas, porque definitivamente está errando delante de ti. ¿Qué va a hacer el Señor? Oiga, sí, ayudamos. Usted confiesa que quiere aceptar, confiesa que definitivamente va a caminar los caminos de Dios. Mire, no se comprometa conmigo, ojo, está con Dios, porque ese es el error que tenemos. Queremos que la gente se comprometa con nosotros como pastores, pero se les olvida que los que se comprometen es con Dios. A mí, mire, te voy a hacer una cosa sinceramente aquí en secreto, a mí no me importa, pero a Dios sí. Así es, sí señor. Sí, esa es la verdad, o sea, a mí me importa salvar. Dice la escritura, yo soy fiel partidario de llevar la escritura a mi corazón y ponerla en práctica. Y la escritura dice lo siguiente, que te vas a salvar individualmente. Que tú no vas
por el del lado, si no eres tú, que daremos parte, ¿cómo? No dice te toca, ¿cómo? ¿Cierto? Como si fueras de ellos. Pero eso, o sea, voy a dar parte, mire, Lucho le ayudó de todo, pero pues ahí sí, no sé qué le pasó, no podrá porque de pronto estaba desjuiciado. Así es. ¿Sí? Entonces vamos a entender de que, mire lo que dice ahí, es maravilloso, a mí me encanta la escritura por eso, porque ella misma nos da la clave. Después dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Maravillosa esa palabra, sigue siendo. Y dice ahí, yo a veces veo personas que le abrazan a uno y en su, mire, con solamente hacer así, usted siente aquí en el corazón la hipocresía. Por eso les voy a dar un secreto. A mí me encanta abrazar. Ya nos dimos cuenta. ¿Sí sabe por qué? De ahí, en ese abrazo, sé que le está dando a la persona. Si es hipócrita, si me abraza con amor, y si me abraza con amor, le puedo dar amor. Porque es increíble. Hasta la persona más falta de afecto y que le haya pasado absolutamente todo en la vida, cuando da un abrazo de alguien que lo quiere estimar, da un abrazo con amor. Y se siente el abrazo cuando lo agarra a usted, usted dice, este sí quiere. Amén. Como hay otros que lo abrazan a uno y uno dice, bueno, gloria a Dios. Sí. Digo yo, aleluya, bendícelo, pero no multiplica. Sí, o sea, una cosa así parecida. Mentiras, es mentiras. Algunos lo estarán diciendo en la casa, ay, ¿será que a mí me tocó eso? No, no, no. Ahora dice, más cuando tú des limosna, aquí habla en esta versión limosna, pero el original es que dan una ofrenda o el diezmo, ¿sí? Dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Amén. Porque iglesia, mira, a veces perdón, aquí creo que eso. Voy a ponerlo así de esta manera porque dice otra palabra. Dice, colocan el sobre, ¿no? Cogen el sobre y miran a todos. ¿Sí? Lo cogen, meten la plata. Sí, o sea, como que y antes hacen así. Como hay otros que cogen su sobre y dicen, esto es entre él y yo. Así es. Nadie más debe saberlo. Ni siquiera yo como pastor a veces a mí me dan los sobres en las manos y yo digo, ¿cómo me gustaría que ni me lo dieran en la mano? Sino que lo dejaran por ahí y yo lo encontrara y decir, ay, voy a orar por ellos. Una cosa así. Sí, de verdad, porque es que debe saber su hermano que usted está diezmando y ofrendando. A ellos no les importa. Te lo digo sinceramente, a nadie le importa más que a usted de que Dios lo está bendiciendo. Amén. Así es. Sí, el pastor se preocupa, el pastor sabe que debe orar porque a través de la oración hay bendición en sus vidas. Así es. Pero no quiere decir de que nosotros tengamos o estemos obligados de exaltar a una persona que diezmó. Porque hay gente que busca eso en la iglesia. Pastor, si he visto que yo he diezmado todos los días de todo el tiempo. ¿Y qué pasó hoy que no trajo el diezmo? Ay, no, pero sí ve que yo he diezmado todo el tiempo. Como una vez me salió una persona y le dije, ¿y a mí qué me importa? A Dios le gusta es que usted le diezme todo el tiempo. Sí, o sea, es la verdad. O sea, eso es como cuando usted va al colegio y toda la semana usted estuvo juicioso estudiando la tabla del 2, digamos una comparación. Y el día que se las preguntan, no da pie con bola. Y usted le dice, pero para el profesor sí se dio cuenta que yo toda la semana me la pasé estudiando la tabla del 2. ¿Qué le va a decir el profesor? ¿Y a mí qué? ¿No se la sabe? Sí. Es exactamente igual. O sea, no es algo, digamos, que loco de identificar, ¿no? Ay, vamos a ver acá. Dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te reconozca en público. Amén. Maravillosa esa palabra, ¿cierto? Y dice, y cuando ores, mire lo que dice, y cuando ores, lo anterior es la actitud que tú debes tener antes de orar. Ahora viene lo de orar. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas.
Atrás se lo estaban explicando cómo son los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres o de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Tremenda palabra, porque ahí habla de cómo no orar, de cómo algunos nos volvimos hipócritas dentro de la misma iglesia, dentro de la misma, digámoslo, dentro de la misma cultura cristiana que estamos llevando, nos hemos vuelto hipócritas con nuestros mismos hermanos. No podemos mirarlos y decirle, óigame, ¿qué le pasa? O sea, usted me va a escuchar a mí diciéndole cuando veo algo errado que le digo, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo más obvio. Si yo veo algo mal, yo le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? Si no habla, ¿cómo oro yo por usted? No es que no soy adivino, o sea, a pesar de que hay una conexión y todo eso, yo no sé qué pasa en su hogar. O si no, imagínese usted, hasta para de pronto estar con su esposa, con sus hijos, no sé, andarían así mirando las paredes a donde estoy yo, mirando qué estoy haciendo. No, o sea, yo no sé. Que lo que pasa es que a veces llego y obviamente el Señor me revela de que algo pasa en su vida. Pero qué bonito es que usted sea sincero consigo mismo, no sea hipócrita con Dios. Y el día que pide usted oración, no le diga a usted, ore por mí a ver qué ve. Si usted sabe qué es lo que le está pasando. Sí, sí, o sea, no sea hipócrita, dígale, me pasa esto, ore por mí por esto. Amén, amén. Voy a orar de una manera elocuente, eficaz, porque sé que le está pasando a usted. Amén, así es. Eso debemos hacer, o sea, no ser hipócritas. La segunda, dice, no oren para ser alabados por los hombres. Amén. ¿Se da cuenta? Usted que saca con orar y todo el mundo diciéndole, ay, amén, amén, pastor, usted cómo ora bonito, amén, amén. ¿Y qué aprendió usted? Cuando llegue usted a la casa y no esté el pastor orando, Amén. ¿qué va a hacer usted? Así es. Ay, voy a llamar al pastor que ore por mí. Y ese es el problema que tenemos, por eso en las casas oramos tan poco. Porque pensamos que una palabra del pastor vale más que su conexión con Dios. Santo. Entonces debemos empezar a cambiar ese contexto. A mí me encanta lo que está sucediendo. Aquí a viva voz se lo digo porque en las casas se están quedando y le decía al pastor, ha revelado que en estos tiempos iba a volver la iglesia cristiana a la casa. Amén. Y así me es. encantaba porque el Señor nos ha preparado durante 4 años anteriores para que los ministros puedan orar, puedan ministrar, puedan hacer sanidades, milagros en su propia, con su familia. Mire que la escritura dice, primero es su familia y si vaya a ser el resto. Amén. Y el Señor viene y nos enclausa y dice, vamos a ver cómo está tu familia. Así es. Y a veces nos olvidamos hacer eso. Y aquí está diciendo el día de hoy, dice que no sean alabados por los demás. Qué bonita que cuando quedamos en casa somos una familia y todos tenemos unos roles dentro de lo espiritual. Todos hacemos algo diferente en mi casa, que todos son niños pequeños, pero ellas, si ustedes han notado cuando oramos, ellos también adoran. Así es. Y tienen su rol ahí dentro de la adoración y tienen su rol y ellos levantan sus manos, o sea, se hacen partícipes Amén. de lo que está sucediendo. A veces en las iglesias no pasa eso. Los niños lo llevan aparte, profesora de niños, están todos adorando y los niños están sentados, los niños están allá estudiando y no pudieron adorar. Y de repente ese niño era adorador, le cortamos el sueño de ser adorador, le cortamos su propósito, cuando el niño de repente quisiera subir al púlpito y estarse al lado del de la batería. Ellos aprenden así. Así es. Por eso a mí no me incomoda que los niños estén alrededor mío. No me gusta que cansen. Se lo digo sinceramente. Pero me encanta cuando un niño quiere aprender. ¿Por qué? Porque muy seguramente más adelante va a ser ese ungido de Dios que Dios está levantando y gracias a lo que hubo en esa iglesia, ese niño se levantó con poder y autoridad. Amén. Y no fue renegado, no fue sacado, no le pasó nada de estas cosas. ¿Listo? Amén, así es. Después dice, y más importante todavía, no oren con vanas repeticiones. Amén. Yo ya sé que más de uno les di duro. Sí. Se lo digo sinceramente. Usted va a ponerse a escuchar cuántas veces usted dice Señor.
Le dice, Señor, bendice este lugar, tu presencia, Señor, glorifícate, Señor, maravilloso Señor. Eres tú, Señor, el que trae el día, Señor, el que trae la noche, Señor, y eres tú, Señor, el que bendice, así yo sea pecaminoso, pero Señor, gracias. ¿Sí? Vana repetición. Usted va a escuchar que sus oraciones repiten lo que está en los medios. Señor, bendice a Colombia porque mira esta situación del virus COVID-19 está en todas partes. Bendícelo, Señor. Sácalo de acá, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Óyeme, ¿por qué no puedes creer un poquito en Cristo y decir, Señor, gracias porque estamos en un lugar donde tú nos estás llenando de tu espíritu, de tu poder, de tu gloria? Señor, gracias porque el día de hoy tú nos mandaste a la casa a guardar. Vamos a estar en unidad familiar para que más adelante podamos ser una gran familia en toda esta nación. Oiga, qué bonito que nosotros oramos así. Pero ¿qué pasa? Oramos, Señor, ahí está el COVID dando vueltas por ahí, que no toque la casa, ya está listo cubriéndonos. Señor, míranos, que no vaya a penetrar ninguno de nuestros muros. A veces aprendemos oraciones. Aprendemos oraciones. Y eso es lo que debemos dejar. Porque la cultura del reino, o sea, yo culturalmente saludo a la pastora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cierto? Cultura. Ahora el reino dice que nosotros debemos saludar a nuestro papá, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego, lo primero que decir, buenas tardes, papá. Buenas tardes, Señor Jesucristo. Buenas tardes, Espíritu Santo. O sea, por un acto de mera cordialidad. Amén. Pero he encontrado que a papá el día de hoy te damos gracias por las cosas que hemos hecho, y no tiene como ese decoro de dar ese protocolo, de pronto al menos decirle buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, yo sé que Él no tiene muchas cosas, pero cuántas veces tú te has puesto en los zapatos de Dios y le has dicho, Señor, hoy cómo estás? A mí me encanta la escritura cuando Moisés se acerca a él y dice, Señor, ¿qué tienes? Dice, estoy airado. Abraham se acerca al padre, dice, ¿por qué estás así? Estoy enojado. O sea, el Señor sí contesta cómo está. Y como usted le pregunte, Él le va a responder y de esa manera yo voy a poder quitar el enojo del corazón de Dios. Abraham, ¿qué dijo? Señor, y si hubiera un hito, venga, no sea así. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor? Mira, por uno voy a salvar ese pueblo. Lo amenguó, lo controló. No estoy diciendo que Él se vaya a controlar porque lo que nosotros decimos, no, sino porque Dios estaba esperando que algún ser humano pintara cómo estaba Él. Así es. Y no como estoy yo. Santo. Porque Dios se preocupa cómo estás tú, ¿cierto? Amén. Pero ¿quién se preocupa de Él? O sea, nuestras oraciones no pueden ser egoístas. No podemos ser egoístas. Mire que aquí no dice no seas hipócrita. Hipocresía es ser egoísta. Así es. ¿Cierto? Entonces mire que vamos con la oración. Pero yo le decía, en este punto yo sé que le vamos a dar duro. ¿Por qué? Porque a veces hacemos vanas repeticiones. Así es. De lo que está a nuestro alrededor. Sabemos algo de nuestro hermano. Oramos a través de lo del hermano. Pero lo que no decimos es, Señor, gracias porque estás en la vida de él. Y me encanta porque la escritura dice tengamos fe, pero cuando oramos andamos orando sin fe. Santo. Cuando oramos no proclamamos que Dios ya está en nosotros, sino siempre estamos diciendo, ay Señor, acércate a mi vida, úngeme. Venga, y porque usted no puede creer un poquito y decir, Señor, gracias, porque hoy ya me estás ungiendo, ya estoy ungido, gracias a tu presencia. Así es. Porque no lo podemos tomar de ese lado. Venga, Gonzalo, pastor, bueno, me dicen de cualquier cantidad de maneras, hasta reverendo me han dicho. Pero, bueno, de todo me falta que me digan congresista. Casi hasta la barriga ya la tengo, pero bien. Me decía, ¿por qué usted, cuando uno lo llama y las oraciones son cumplidas? O sea, es muy rápido lo que está sucediendo. Ora y ya, me sentí bien. Muy bien, ya te regocijo, ¿qué está pasando ahí? Y lloro y me pasa lo mismo.
Y yo le decía a esa persona, porque tal vez yo hablo con Dios y tú tienes una oración religiosa. Tal vez yo le digo cuando acerco al Señor, le digo, papá, hoy quiero amarte, regocijarte, pero también estoy preocupado por un hermano que tiene un problema. Ese hermano me está diciendo que está falto de ti porque no estás en él. Porque él está triste siendo que tú eres alegría. ¿Qué está sucediendo con él? Y tal vez él me está diciendo lo que le falta a él es que de repente tenga un poquito de perdón. ¿Sí? Y tal vez cuando le digo, mira, perdona lo que estás, o sea, lo que se está pasando es un poquito de falta de perdón. Perdona al que te hizo daño. Y tal vez usted mismo sana su corazón, le dice, Señor, perdona, sí, tuve un problema con fulano de tal, yo lo perdono y el día de hoy quiero estar lleno de tu espíritu. Amén. Y de repente usted solo, no fui llorando, usted solo diciéndole al Señor, Señor, lléname de tu espíritu, gracias. Así es. Y te llenaste de tu espíritu, llenaste de poder, de autoridad, y no fue usted mismo a través de una pequeña palabra, porque le pregunté a Dios qué estaba pasando con tu vida. Y es algo que debemos empezar a entender, de que la cultura es el que más ore, sino el que mejor pregunte. Santo. Eso creo que lo voy a entender en 2 días. No, es que la escritura dice, sé como un niño. Amén. Y los niños preguntan y preguntan y preguntan, ¿cierto? Sí. Quiere decir que cuando no es el que mejor ore, sino el que mejor pregunte, el que Dios le está contestando. Amén. Pedro le pregunta, ¿y por qué yo? Y Dios, ¿qué le contesta? Cristo le contesta. Piedra donde voy a edificar la iglesia. Y Pedro dentro de sí decía, pero si me dijo hijo de Satanás, lengua ponzoñosa, incrédulo, o sea, ese colapso mental, y bueno, pero acepto que Dios hoy me renovó. Y es lo que a veces no aceptamos, lo que no a veces no tenemos en oración. ¿Listo? Amén. ¿Vamos bien? Amén, sí, Señor. Dice, y la forma correcta de orar es. Entonces nos enseña a orar como hijos a nuestro llave poderosa. Santo. O sea, cuando usted hable con su papá como un hijo, ese día usted va a recibir a cambio ¿qué? Una buena enseñanza. ¿Sí? Identidad. ¿Por qué? Porque es que casi todo el mundo le habla a papá como si fuera, o sea, un extraterrestre, una cosa rara, ¿sí? O sea, yo nunca me he acercado a mi papá y le he dicho, el día de hoy vengo a tu aposento, a tu casa. Hoy yo traigo, Señor, para que tú de repente me des un plato de comida. Yo no hago eso, la verdad. Yo entro a la casa de mi papá, le doy un beso y le digo, papá, te bendigo, gracias, le doy un abrazo y voy entrando. Sí, cuando usted entienda eso aquí en esta cabecita, usted sabe que cuando papá está en su trono, nos deja ingresar a sus aposentos. Él no está limitando a nadie para entrar al reino. El problema es que tú, bueno, en este caso yo no, pero tú, como no como un extraño, ¿sí? De hecho, no entran a la casa. No entran a la casa, pero usted está diciendo, oh papá, bendice Señor el día de hoy, papá santo. No, o sea, ¿qué más papá? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? No, a mí me ha pasado una cantidad de cosas. Si viera en mi casa, papá, si viera, ay papá, mire, ¿no será que tiene una limonadita por ahí o alguna cosa así? No me deja aguantar hambre, boludo. ¿Sí? Y el papá le dice, yo ya sabía, ya le tenía su limonada y le tenía sándwiches. Amén. Señor. Qué bonito si usted entiende el día de hoy que cuando usted entra a papá, le dice papá por algo. Y que cuando usted le va a decir papá, yo quiero, papá Dios, mire que la escritura lo dice, ella lo sabe. Así Y que antes de usted decirle papá, yo quiero, él le dice, mi hijo, no se preocupe, tome. Y ahí usted va a entender de que ya usted no necesita decir tantas maromas para conseguir algo, sino usted le dice, papá, gracias, eres un bacán, digo yo. Papá, yo te quiero, te amo. Eso sí le digo a mi papá
quiero, te amo, mira, tú me diste la vida, de verdad que qué hermoso, mire cómo me hiciste de bello. Sí, claro, hay que ser creído. Sí, claro, y si yo entro al que me hizo desde el principio, ¿cómo no le voy a decir, papá, gracias? Porque mire, igualito a usted, no me falta nada, no me falta un pie, un brazo, no hay que, y si me falta hoy crece porque el Espíritu está creciendo. Amén. Santo. ¿Cierto que sí? Amén. Mire, ahí poco a poco vamos orando. Otra, los hijos por medio de la oración tienen herencia. Si tú no aceptas que eres hijo, ¿cómo vas a tener herencia si ni siquiera puedes hablarle a tu papá? Reclamar. No lo reclamamos, porque ¿cómo usted va a reclamar algo que usted mismo ni considera que es hijo? Un día en la iglesia le decía a la gente, ¿quién es hijo de Dios? Y algunos, ¿será que sí? ¿Será que no? Otros dijeron, amén, ¿sí? Pero ser hijos de Dios también representa unos deberes. Todos los hijos nuestros en casa tienen deberes y tienen derechos que nosotros les damos como papá. Así es. ¿Cierto? Nosotros tenemos un derecho en el reino, recibir herencia. Amén. Aceptar que Él es nuestro papá, pero tenemos unos deberes. ¿Cuáles son? Los mandamientos. Ser santos y puros de la... Santo, así es. Eso lo dice, ¿no? Esos deberes. Dice, si tú guardaras mis mandamientos, ¿quién contra ti? Así es. Y ese es el problema que tenemos todo el tiempo. Queremos saltar los mandamientos de cualquier manera. Y dicen, no, es que el Señor no nos está viendo. Y digo, ajá, bueno. Eso es igual como cuando yo me dicen mentira. No, es que a mí no sé qué, yo le bueno. No me diga nada a mí, ¿Verdad? ¿verdad? Yo digo, Señor, ¿será que es así? Yo siempre le doy el beneficio de la duda a las personas. Entonces el Señor me dice, sí, sí, es así, de verdad. O hay algo ahí torcidito por ahí en un lado, le digo, seguro. Ahí es cuando usted me ve a mí. Sí. O sea, no es por chanza, lo que pasa es que estoy viendo así, o sea, que me dicen una cantidad de mentiras y yo me cojo así y digo, ¿verdad? Sí, o sea, como que digo, oiga, no sé qué, se está creyendo toda la sartamanada de mentiras que está diciendo. Pues también dándole una segunda oportunidad. Sí, como diciéndole, reivindíquese, Sí. no sea mentira. Sí. Y de repente dice, no, pastor, sí, de verdad, no, yo fallé. Me dice, ajá. Eso es otra cosa. Sí, entonces, otro. Los hijos tenemos derechos, también deberes. Dice, los hijos tenemos una relación con nuestro padre o con su padre. Una relación. Porque ¿qué papá va a donde su papá y no entabla al menos una conversación? Es con la única persona que usted habla y tiene confianza. ¿Cierto? Tiene las orejas, pero no dice, es el único que lo escucha uno a resumidas cuentas. Es igual con papá Dios. El único que te da consejo es Él. Es el único que de verdad se preocupa por nosotros. Es el único. Y a veces le preguntamos y somos tercos. ¿Cierto? La relación que debemos tener es santidad. O sea, esa es la relación. Él me da santidad, yo le doy santidad. Y muchas veces nosotros, y que dicen, no, yo tengo revelación, yo tengo, estoy en contacto con Dios, y uno mira la vida de esa persona y dice, Dios te acepta así. Pero cuando voy a la escritura, porque no se vaya a salir de la escritura dice muy claro, porque Dios tiene misericordia con el pecador, pero aborrece el pecado. Así es. O sea, yo fui un pecador, sí. Que si tuvo misericordia conmigo, también. Lo que Él no tolera en mi vida es, ¿sabe qué? El pecado que de repente yo esté generando en contra de Él. ¿Qué debo hacer yo? Dejar el pecado. Tener santidad.
Que si cuesta, se lo digo, sí cuesta. Sí, o sea, eso es como igual que el papá cuando usted está aprendiendo a ir al baño, ¿sí? Le pasa la primera vez la orinadita en el piso, Sí. le pasa la segunda vez, la tercera ya le da una palmada, la cuarta le da un correazo, la tercera le mete la cabeza en el... No, mentira. Estaba simulando a Max. Sí. No, mentiras, pero de verdad que es igual, es muy parecido. O sea, la primera él tolera, la segunda le dice usted sí es bien menso, la tercera ya como que usted siente en su vida que algo se aparta y que hay una espiritual y que de repente usted deja de sentir esa tranquilidad, esa felicidad que él va. Y empezamos a decir qué vamos a hacer. Ahí es cuando usted reflexiona y vuelve a nacer y vuelve a decir necesito con él, ¿cierto? ¿Vamos bien? Amén, amén, sí, señor. Los hijos tenemos privilegios y ya lo saben cuáles son. Sexto, los hijos tenemos responsabilidades de obediencia a nuestro padre, de obedecer su palabra. Me encantaba la profeta que decía, no decía vamos a obedecer la escritura, sino decía Dios me habló, me dijo que debíamos obedecer su palabra hablada. Y yo decía, wow, Amén. porque por primera vez vi a un profeta que no señalaba la escritura, sino decía y decía su palabra hablada. Y cuando voy a la escritura dice que él habla, no escribe. Santo. Y yo digo, wow, por fin uno. Sí, amén. Dije, el Señor está abriendo cosas espirituales tan grandes que debemos tomarlas en los aires, porque están ahí vigentes. En el Evangelio de Juan mencionan al Padre 145 veces. Y en Pablo lo menciona 115 veces. En el caso de estos hombres de Dios que supieron cómo era la relación verdadera, tomaron naciones. A veces muchos dicen, bueno, ¿y por qué vamos a tomar las naciones? Y ir a otro y otro, pero no, en realidad usted no, a veces no ve el cambio de los que están con usted. Andan por todas partes del mundo. Esta semana me decía mi esposa con lo de Ecuador, me decía, amor, pero ¿no dicen que Ecuador es espectacular para ir a predicar? Y le decía yo, desafortunadamente, amor, Ecuador era un sitio maravilloso para ir a llevar la palabra de Dios. Pero desafortunadamente los que creen ir a conquistar las naciones fue a trabajar y a traer la plata de Ecuador. Y no le enseñaron el verdadero Espíritu de Dios, no le enseñaron la verdadera palabra, ni le llevaron la revelación correcta. Uno lo ve en lo que está sucediendo en la actualidad, igual que Venezuela. También pasó lo mismo. O sea, si Venezuela hubiera estado pintada en la roca fuerte, no se tambalean. Porque la iglesia, le decía al pastor en estos días, la iglesia apenas vio todo lo que estaba sucediendo en la calle y que era un ente espiritual negativo, hubiera salido a adorar, hubiera salido a predicar, hubiera salido lo que hoy. Dese cuenta que la mayor parte de gente que está predicando en las redes son colombianos. ¿Por qué? Porque Colombia cogió una rutina donde usted debía, o sea, que usted necesitaba estar con Dios. Y la gente colombiana necesita escuchar de Dios. Amén. Pero ¿qué pasó? Llevamos cosas a otros sitios sin tener la revelación de Dios. Simplemente nos dijeron un día, allá pagan $1,000 por predicación, vámonos para Ecuador. Negocio. Sí, esa es la verdad. Pero nunca dijeron, Señor, mire que aquí le decía, usted obedece a su padre. Pero ¿cuántas veces usted le dijo, papá, usted quiere que yo vaya a Ecuador? Así es. ¿O será que mejor voy a, no sé, a La Guajira? No voy a ganar absolutamente nada, pero qué maravilla me vas a llevar allá. O a Barranquilla. ¿Sí? O sea, son cosas que pasan. Amén. Conduciendo así. No, pero mire que es interesante de verdad.
Cuando usted entiende los principios, cuando entiende que papá cuando habla hace cosas extraordinarias con nuestra vida, usted va a entender de que no esa oración, sino ahora vamos a cambiar la palabra oración, sino vamos a hablar ese diálogo que tenemos con él va a ser reflejado en nuestras vidas de una manera tan eficiente, tan eficaz, que usted no va a necesitar muchas palabras para poder traer la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Les vamos a cambiar de repente la palabra oración ahora por conversación con Dios. Conversar con Él, con nuestro papá, conversar con nuestro amado, conversar con el Espíritu. Oye, mire, yo le digo, el Señor Jesucristo dijo, consolador. Quiere hablar con el que lo consuela. De hecho, Él es el más cercano. Él es el más cercano. Y a veces nosotros tenemos problemas y no decimos, Señor, Espíritu Santo, me pasa esto. Necesito un abrazo. Así es. ¿Sí? O sea, en estos días una persona me decía, Gonzalo, porque me dices Gonzalo, me decía, Gonzalo, pasa riendo, usted porque está animado, usted porque está deseoso, está gozoso, usted inspira paz, no sé qué le pasa, anda encerrado en esa casa. Y yo digo, ¿qué tiene? A mí me abraza el Espíritu Santo, hablo con el Cristo y papá Dios me consiente. ¿Qué más quiere usted? ¿Sí? No es porque yo sea, sino porque simplemente aprendí y entendí que la oración es hablar con ellos. Entendí que la relación con ellos no es más que hablar y todo el mundo lo pregona y nadie se ha dado cuenta que hasta la psicología le dice a usted la mejor manera de estar en una relación es hablando. Es hablar con Dios y decían la mejor manera de estar con Dios, la mejor manera de mantener esa llama encendida de amar a nuestro Dios es hablando con Él. Y unos me decían, pero ¿usted cómo hace para orar todo el día? Y pues es que en la cabeza yo hablo todo el día con Él. Todo el día yo le digo, Señor, mire este mencito. Sí, esa es la verdad, o sea, yo a veces le digo, Señor, ay, mire lo que he pecado. Son otros mensos, ¿no? No son ustedes. No, de acá no son, son los de China. Que fueron los de culpables de todo esto. Sí. No, mentiras, porque por ahí me meto en problemas. Sí. No, mentiras. Entonces, hasta aquí vamos bien. Amén. Hasta aquí no les enseño a orar. Preguntas. No sé quién tiene chat, pero bueno. Por acá lo tenemos. Ah, bueno. Vayan preguntando, no se preocupen. Que para todo hay respuesta. Y después de esto, si vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 1. Amén. Yo creo que es mi esposa. Que mansos, pero que no mensos. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar ahora de los niveles de oración. ¿Listo? Ahora sí vamos, esa era la introducción. Es muy bonito este versículo porque habla de la oración que Dios le enseñó a sus apóstoles, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? Y dice cómo les enseñó a orar. Mire que es interesante que los apóstoles andaban con el Señor Jesús y lo escuchaban orar. Amén. O sea, lo escuchaban hablar con Dios.
que esto es bien interesante. Mire que ahí habla de orar, pero ellos no entendían cómo él oraba. No escuchaban orando, lo escuchaban hablando. Y esto está bien loco, ¿cierto? Y de repente él dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, ¿cierto? Hoy le está diciendo lo mismo a usted. Y les dijo, cuando oréis, decid. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Este primer punto habla de cómo exaltas a tu papá. Primer nivel de oración, ¿cuál es? Exaltar a Dios. O sea, no vamos a decir, ahora no es que usted coja al Padre Nuestro y todos los días repita, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, tratando de exaltarlo. Pero mire cómo él le habla ahí de lo que estaba diciendo ahorita, cómo él le hablaba a su papá. Mira lo que le decía, Padre, aquí dice nuestro, pero la original dice Padre mío. Dice, Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así. ¿Cierto? Él estaba hablando así. Después de eso le dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Otro punto. Todo el mundo ora esta parte como pensando que Dios te va a suplir la alacena. Todo el mundo piensa esto. Pero si vamos a de verdad lo que Dios estaba y lo que Cristo estaba hablando, el pan, ¿quién es? Jesús. O sea que dice, vamos a cambiar el pan. Dice, Señor Jesús nuestro de cada día, dándolo hoy. O sea que hay una porción de cada día. Para todos los días. Por eso es necesario tomar todos los días la cena. Porque hay una porción de Él en lo que está orando acá. Porque es que el reino de Dios no es de este mundo, es del reino de los cielos. Y todo el mundo piensa todavía que las alacenas se llenan a través de esta oración. No, la escritura es bien clara cómo es que usted mantiene sus finanzas, su hogar y toda esa cuestión de dineros estables. Que ahí lo dice, es sus diezmos y ofrendas. Y no estoy hablando de que usted, otra vez va a hablar de diezmos y ofrendas. No, eso lo dice la escritura. Delo donde lo dé, o sea, dice lo único que dice es a una folía. En la folía es estar en las iglesias. Llévelo a donde lo lleve, necesita hacer eso para lo de la alacena, ¿cierto? Y nuestras finanzas. Pero lo que dice acá sí es, dice, porque es algo espiritual, dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. O sea, todos los días danos al Señor Jesucristo. Y yo decía, espectacular. Sí, o sea, porque todos los días estamos llenos de Cristo. Solamente porque decir, Señor, hoy amanecí contigo. Señor, hoy estás conmigo. Qué maravilla estar contigo. Vamos bien en la oración, ¿no? Te dicen, no, pues usted no está enseñando oración, está enseñando otra cosa. O sea que hay una porción de Dios diaria para cada uno. Para cada uno de nosotros. O sea, todos los días Dios habla, todos los días Dios da una porción de alimento espiritual para que tú estés conectado con Dios. Entonces, todos los días, por eso dice, todos los días escudriña la palabra de Dios. No dice la escritura. Hay una pregunta. Sí. Hay una pregunta. Dice a todos, cuando uno ora, escoge a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo. O se nombra a cada uno. ¿Cómo se debe orar para escoger a los Espíritus? Bueno, Dios. Sí, o sea, la escritura dice que es Dios. Siempre y cuando usted no entienda, lo que pasa es que decir el nombre de Dios, dice la escritura que Él le revelará su nombre a aquellos que cumplan sus mandamientos y se mantengan en Él. Ahí es cuando usted va a poder saber el nombre de Dios. Porque todos dicen es el yo soy, Jehová de los ejércitos, Dios, Yahweh, Yahvé, Elohim, Kadosh, bueno, ya como que dije varios de esos.
Cada uno tiene un nombre, pero qué bonito es que usted empiece a entrar a las cosas del Señor y por el momento tiene que nombrarlos aparte. Por el momento, porque no es el nombre. Pero el día que Dios te revele ese nombre, ese día usted va a entender de que ya estamos íntimos. Sí, o sea, yo, digamos, la pastora, sé que la pastora ya hay una no, intimidad. O sea, ya hay algo en ella que yo sé que es, al menos el nombre. Ya no voy a decir, hey, pastora, venga. No, o sea, ya le voy a decir, pastora Diana, ya va a haber un conocimiento, se está conociendo, ya hay una relación. Sí, porque usted no le da el nombre a cualquiera, ni tampoco que todo el mundo lo esté llamando a usted, ¿cierto? Entonces quiere decir que hay una relación en ese momento. Entonces por el momento obviamente hay que llamarlo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué se lo digo así? Porque cada uno de ellos hace una cosa diferente en nuestra vida. Sí, o sea, a Papá Dios cuando oramos, Él nos da unas cosas, al Señor Jesucristo otras y al Espíritu Santo otras. No crea que Papá es aquel que viene y lo abraza a usted, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Papá te da un buen consejo. ¿Sí? ¿Se ha visto a los papás? Los papás dan buenos consejos. Ese es Papá Dios. No es el que cuchichea, se lo digo sinceramente, y los que son papás van a entender esto. Uno como papá no es de tanto de... No. Uno de papá es como más de, venga, le digo una cosa. Instrucción. Una instrucción, ¿cierto? ¿Se ha notado eso? Todos los que han tenido papá, o sea, lo primero que usted hace es... Venga, para acá, le voy a decir una cosa. Y usted dice, ay, mi papá no me quiere porque no me zarandea para un lado y otro. No, mentira. Usted como hijo sabe que su papá lo quiere porque él lo corrige. ¿No ha notado eso? Amén. ¿Se ha notado eso? Que o sea, ustedes como hijos, todos nosotros como hijos, cuando el papá corrige, usted dice, él sí está interesado en mí, ¿cierto? La corrección es amor. Esa corrección es amor. Es por eso que, digamos, yo los corrijo tanto. Amén. ¿Listo? Los corregimos, los amamos con todo el amor de Cristo, pero los amamos. ¿Listo? Entonces, ¿vamos ahí bien? Amén. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ahora sigue, y esto es otra que les voy a dar un latigazo. Dice, y perdónanos nuestros pecados. También nosotros perdonamos a todos los que nos... ¿Será que usted perdona? Mire lo que dice, perdónanos. Hay una condicional dentro de la oración que nos da el Señor, que siempre y cuando usted perdone, ¿el que va a hacer con nosotros? Nos perdona. Nos perdona. Esto como que se les olvidó leerlo cuando estaban orando. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunos me dicen, ¿y cómo así que Dios nos va a meter en tentación? Pues yo les voy a decir, mire, había un Job que por rebelde fue tentado por Satanás. Ay, pero si es el santo, te voy a decir, Job fue tentado porque tenía una puerta abierta. ¿Cuál era la puerta? De que sus hijos, se lo digo sinceramente, o sea, esos niñitos, esos jovencitos, emborrachaban a sus hermanas y después de eso llegaban a ellos, decían allá, o sea, las violaban. Y Job de repente, estoy diciendo como es un papá, iba y que más adoraba a Dios y decía, como algunos me dicen de vez en cuando, el que reza, peca, el que peca y reza, empata. Eso estaba haciendo Job. Veía a los hijos, ay, mi hijo está embarrándola, iba y hacía holocausto, presentaba ofrenda, adoraba, oraba y pedía. Pero Pregunta Karen Pinto, ¿qué envía con el perdón? la envidia es un pecado, ¿no?
y pues como pecado es un punto de falta de perdón. La escritura dice que la envidia hace parte de los mandamientos, ¿cierto? Pero allá que dice, la envidia también es usted retraerse y no aceptar el perdón ni perdonar a los demás. ¿Sí me va a entender? No. Bueno, otra vez. La envidia. ¿Qué pasa cuando usted tiene envidia? A ver. Desea lo que otro tiene. Listo, usted desea lo que otro tiene. Cuando usted desea, digamos, vamos a suponer que es Sofía. Entonces Sofía tiene esa manilla. Y usted le tiene envidia porque tiene esa manilla. ¿Qué siente usted en su corazón? Enojo, rabia, deseo de que ella esté mal, de que yo la tenga. O sea, que empieza a ser una falta de ¿qué? ¿O hacia mí? Hacia mí. Claro. Porque yo que estoy llenándome, que está llenando mi corazón de ira, de enojo, de rencor. Mire que es que la envidia hace parte de la raíz de todos estos males. Sí, la envidia hace parte de la ira, el enojo, la rabia, el rencor. Hace parte como de la iniquidad, vamos a hablarlo así de esa manera. Entonces, cuando usted tiene ese pecado, la envidia, se llega a tal punto de que usted deja de sentir perdón hacia usted mismo. Aceptar. No acepta que usted de repente Dios hoy lo tiene así, pero mañana de repente Sofía le dio por regalar. Y ese día, mire que es interesante la envidia. Ese día ella viene y usted dice, me la regaló porque me vio que era pobretona. Y eso le pasa al hombre también, eso no es el único. ¿Qué se produjo ahí? Una falta de perdón. Porque ya pasó de la envidia a tenerle rencor a ella. Del rencor a que ella estaba haciendo algo sin voluntad. O sea, se necesita pedir perdón. Y perdonarse a sí mismo. Porque a veces usted puede pedir perdón. Ay, perdóneme, pastor. Perdón. Y dentro de usted sigue el rencor. Sí. Pero cuando yo me perdono, o sea, cuando yo digo, Señor, pido perdón por mí. Porque a mí no me importa lo que le pasa a usted, sino a mí. Sí, es verdad, o sea, yo necesito ser libre, ¿cierto? Así Pido es. perdón por Gonzalo, ¿sí? Puede ser que la pastora Diana haya quedado con su rencor. ¿De quién es el problema el rencor ahora? ¿Mío o de ella? Mío. Hace parte del perdón. Y también dice, o sea que esto puede hacer que la familia acarree maldición si es la cabeza. Puede pasar porque es una iniquidad. Y no solamente la cabeza, todos. Todos pueden caer simplemente con el asunto de querer echarle la culpa a otro. ¿Sí? Porque eso también es envidia. O sea, no, es que si él falla, entonces todos estamos condenados. ¿Recuerda lo que le estaba diciendo hace un momento atrás? Puede ser que nuestro papá haya caído en eso. Vamos a una comparación. Cierto papá tiene una novia en otro lugar y es mujeriego. ¿Mm? Y el hijo ve esta actitud y ve que su mamá sufre. Entonces el hijo de repente toma la actitud y toma la decisión de dejar de hacer esto mismo. Entonces, Así es. pero el hijo, ¿qué empezó a hacer? Andar en justicia. Andar en... Yo digo, yo no quiero lo de mi papá. Renunció a eso. Allí ¿sí? se corta. Ahí se cortó y usted empieza, en este caso, los caminos del Señor, empieza a tener la cultura del reino, sabe que es una iniquidad, se libra de esa iniquidad y usted empieza a ser libre por usted. No, no es tanto, mire, lo que yo quiero que usted vea, no deje de echarle la culpa a los demás. Amén. Empiece a apropiarse de lo que usted es. Así es. Porque la mayor parte de cosas que usted es, usted lo puede. Amén. El problema es que usted le echa la culpa a todo el mundo. No estoy diciendo por Karen, ¿no?
sino porque de verdad que es una problemática. Si usted va a la iglesia, el sonido está mal puesto, lo primero que se hace es, ay, fue por culpa suya, ¿sí? Y bueno, y usted sí sabía por qué no fue y lo hizo. Pues no le eche la culpa, arréglelo. Dice otra pregunta, dice, ¿cómo uno hace para que esa persona entienda que tiene que dejar la envidia y perdonar? Hace parte de lo mismo que está diciendo el pastor. A veces creería yo que la envidia no es tanto de la persona hacia mí, sino más bien mía hacia ella. O estoy fuera de orden, porque pienso que estoy tan bien que esa persona me tiene que pedir perdón o me tiene envidia y por eso los problemas. Pues resulta que hoy el Señor está hablando y me está diciendo, realmente esa persona no está tan así como con la envidia. La envidia o esa falta de perdón la tengo soy yo en el corazón y creo o le estoy proyectando, como dice a veces mi esposa, a esa persona que me está envidiando a mí, pero realmente no me está envidiando. Simplemente necesito perdonar y ser libre de mi corazón para que esa persona pueda ser libre y para que yo también sea libre. Exacto. Vuelve y juega, o sea, es algo suyo. Por eso yo le estaba diciendo, por eso yo les digo, tomen las decisiones de aceptar que usted tiene errores. Le decía una vez a una persona, mire que la mayoría de las personas dice, hago tal cosa para honrar a Dios, una comparación. Y a veces yo les decía, bueno, y usted le preguntó a Dios si eso era lo que... Porque muchas veces las cosas que nosotros hacemos, no propiamente es que Dios quiera hacer eso. Así es. O sea, a veces Dios quiere que usted, no sé, vaya a decir así, sin ser apóstata, ¿vale? O sea, Dios quiere que usted salte en una pata. Y usted está saltando en las dos. ¿Sí? Y entonces dice, ay, no, estoy gozoso con el Señor y baila y salta y corre y de todo. Pero el Señor ese día quería que lo complaciera saltando en un pie. Y eso era lo que Él quería ver ese día. Como puede ser que ese día Él quería que usted se levantara y durante el día se quedara callado. Pero usted ese día fue el día que más habló. Y así honré a Dios. Que era lo que yo les decía a los pastores de pronto de tener cuidado los primeros días en cuanto a las oraciones y todo eso, y cargarse tanto, ¿te acuerdas? Porque yo les decía, en este momento Dios nos está mandando a recogernos, ¿sí? A estar con nuestras familias, a llenarnos un poco de Él, a estar en intimidad con Él, ¿cierto? Eso era lo que Dios quería en ese momento. Pero uno veía en las redes saturadas, porque como era el primer momento del asunto, entonces todo el mundo ahí, el Señor bendice, y lanzaban palabras y bendiciones y de todo. Yo decía, supieran que a pesar de que quieren hacer lo bueno para Dios, en este momento están siendo desobedientes de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Y que los que de repente se apartaron un poco, Dios los bendijo, Dios les multiplicó, Dios los ensanchó, ¿sí? Y el día de hoy dicen, oiga, esos momentos que me quedé callado, miren el fruto que está produciendo hoy. Y eso es algo bien interesante, ¿sí? Hay veces que Dios de repente no quiere que usted ore, sino que de repente usted se siente y... ¿sí? Entonces, mire, no siempre lo que nosotros pensamos que estamos haciendo bien, no siempre está bien. No siempre usted tiene una cabeza, o sea, cada uno de nosotros tenemos una cabeza natural, espiritual y del reino. Natural puede ser nuestros papás y puede ser que él nos esté diciendo o ella nos esté diciendo, mira, no hagas eso. Y usted en este momento usted lo toma como ay, está envidioso o está no sé qué o está no sé cuántas, ¿sí? Pero resulta que es que de repente el papá tiene como, yo le llamo eso como un sexto sentido, ¿no? Donde él sabe cuándo te va a pasar algo. En estos días veía, bueno, yo me salgo de los temas así rápido, mentes criminales. No, pero mire que yo lo veía y me parecía curioso. La mayor parte de las personas que aparecen ahí, que de repente el asesino serial lo agarra, es porque fueron desobedientes en su casa. Les dijeron, no salgan de la casa los papás.
¿Y ellos qué hacían? Salían a la calle. Estaba un asesino serial dando vueltas por todas partes. Y la gente, deber de asegurar la puerta, cerrar las cortinas, prender las luces, ¿sí? Porque ahí decía lo que hay que hacer para que no llegaran. ¿Qué hacían? Apagaban las luces, abrían las ventanas, subían las puertas, las dejaban a medio cerrar. ¿Qué pasaba? Llegaban y hacían de todo. Entonces, a veces la desobediencia con nuestros entes naturales, o sea, nuestros padres, a veces la desobediencia con nuestros padres espirituales. Algunos dicen, no, pues sí, pero es que todo lo que él dice no es verdad. ¿Y usted cómo sabe? Tal vez un direccionamiento a ese varón o a esa varona para que usted no falle. Amén. Y usted lo que está haciendo es desobediente. Salirse de ese contexto. Amén. Y si no escuchan al papá, si no escuchan al papá espiritual, ¿cómo será cuando Dios les hable? Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, contestando eso, nosotros mismos, mire que el Señor es bien tremendo. Mire, me encanta la escritura porque hay palabras claves. Y la escritura es tan elocuente en lo que le voy a decir. Y dice, no mires la paja en ojo ajeno, sino mira la viga que tienes en tu ojo. Y a veces nosotros vemos la envidia de otro, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos siendo afectados por eso. A veces estamos siendo afectados por el pecado, por el rencor, por la envidia, por todo. Y dice, ay, es que él es el que me tiene rencor, él es el que me tiene no sé qué, él es el que me hace esto, él es el que me hace lo otro. Y mire la escritura lo que dice, mire, ¿no será que usted mismo le hace falta a usted mismo escudriñar su corazón, decirle al Espíritu Santo, escudriña? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos les han dicho? Mira, así pregunta esto. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor o al Espíritu Santo, escudriña? ¿Y cuántos de ustedes han esperado que el Espíritu Santo les diga qué encontró? ¿Se han notado eso? Que usted lo primero que hace es escudriña. 2, 3 segundos y después de eso mejor me voy porque después me contesta. ¿Sí? Pero no esperamos que conteste, y cuando Él nos contesta nos va a decir, mira, ¿te acuerdas tal día, tal momento que tú dijiste esta palabra? Y el día de hoy te pido que pidas perdón. Ahí es cuando Él está haciendo redargüidor. Nos edifica y nos enseña. Nos exhortó. ¿Listo? ¿Amén? ¿Sí le contesté? Sí. Gloria a Dios. ¿Otra? No. Listo. ¿Tienen alguna duda? Ahora dice, les dijo también, ¿quién de...? Bueno, porque es que hasta aquí llegaba la oración normal que todo el mundo pues dice, ay, el Señor nos enseñó a orar por el Padre Nuestro. Pero lo que usted no se da cuenta es que el versículo dice Jesús y la oración, o sea, Jesús enseñó a orar. Y después de eso dicen otras palabras y dice, les dijo también. ¿Sí ve? O sea, sigue enseñando. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Mire lo que dice después de esto, porque el Señor explica eso que acaba de decir. Dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Amén, gloria a Dios. Y entonces ahí es cuando no hemos entendido este pedazo. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? Hasta ahí vamos a hacer. Es que es interesante. ¿Está aburrida? Gloria a Dios.
No, uno tiene derecho a aburrirse, ¿es cierto? Yo me aburro a veces cuando están haciendo alguna predica. Se lo digo sinceramente. Esto es, pasamos de un nivel básico de oración, porque era el nivel básico de oración donde dice, ay Padre nuestro que estás en los cielos, mira, ya aquí estoy yo, bendíceme, glorifica, Señor, gracias por tu bienaventuranza, por tu reinado, por tu gozo, por tu maravilla, bueno, todo lo que decimos en ese momento. Y de repente se pasa de la oración a la intercesión. Porque aquí que dice, les dijo también, ¿quién de vosotros, a quién de todos nosotros, cuando un amigo viene a casa, ¿cierto? Dice ahí, algo que no se ha visto, que aquí el amigo es Dios. Y el que está yendo a la casa a golpear, somos nosotros los pastores. Y llegamos allá y le decimos, Señor, dame 3 panes. Dame al Padre, dame al Hijo y dame al Espíritu Santo. 3 panes, 3 simientes, 3 palabras de Dios. ¿Sí? ¿Para quién? Dice aquí, dice porque me acaba de llegar que viene de la calle, viene desolado y necesita de tu palabra. Santo. ¿Sí? Y después de eso dice, bueno, y dice, y encontrando la puerta cerrada porque golpeó, el que está adentro. Que es bien interesante este punto. O sea, de repente usted dejó de ser hijo y empezó por para otro. Sí. Porque de repente dice, y él dice, yo, ¿es que dice? Dice, y no me moleste la puerta, ya está cerrada. Entonces el Señor le dice, venga, ya lo dejé ingresar, ya está cerrada, ¿qué más quiere? ¿Sí? Y de repente usted le dice el Señor, mira, Mis niños. y mis niños, ¿quién somos nosotros para Él? Sus niños. Están conmigo en cama. Pues está diciendo que los tiene sobre su regazo y que no moleste. Pero de repente Él le dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, oiga, no sirve de nada ser amigo de Dios. Necesita ser hijo. Tremendo. Porque aquí dice, es que es claro, mire, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, o sea, mire qué bendición que tenemos nosotros. Hay unos que dicen, ay, yo soy amigo de Dios. No, mire, cuando usted es hijo, usted tiene las 3 palabras, las 3 formas de hablar con Dios directamente, ¿cierto? Dice, no puedo levantar, no se levante a dárselos por ser su amigo. Sin embargo, por su importunidad, se levantará. Mire, Dios se levantará. Tremendo. Y le dará todo lo que necesite. O sea, lo empodera de todo para ir a llevar la palabra de Dios. Cuando usted golpea, el Señor por eso es que es tan importante antes de ir a hacer una evangelización, tremendo. Señor, estoy aquí, necesito las 3 palabras. ¿Qué llevo? ¿Qué quiere que yo le dé? Necesito pan. Necesito pan para darles a ellos. ¿Se acuerda la multiplicación del pan? Gloria a Dios. Allá habla de palabra. Él multiplicó de esa canasta, fue palabra y sobró para darle después. Quedaron saciados, pero más adelante necesitaron más comida. Y eso le dijo a los apóstoles, mire, llené todo esto con palabra, comieron, les sobró y todavía tienen para comer más adelante. ¿Cierto? Y eso es lo que está diciendo acá. Y ahora dice, y yo os digo, pedid. ¿Qué debemos pedir? Plata, carros, casa, beca, comida, hijos, esposos, ¿sí? Pan. O pan. Ahí lo dice, ¿no? Sí. No lo estoy diciendo yo. Y mire que cuando usted hace los cursos teológicos, la palabra pan dentro de la escritura significa palabra. ¿Cierto que sí? Sí. Igual teológicamente también está escrito. O sea, que cuando apareció aquí pan es palabra. Y yo digo, pedid palabra.
y se os dará. Palabra. Palabra. Buscad la palabra y hallaréis. Palabra. Llamad Palabra. y se os abrirá con la palabra de palabra. Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos abriendo la mente. Amén. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué? Palabra de Dios. Y el que busca, halla la palabra de Dios. Y al que llama, se le abre a través de la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Es el verbo. Así dice, Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, o sea, ¿quién de nosotros, si le pedimos a papá Dios la palabra de él, ¿qué dice? Le dará una piedra. O sea, ¿quién, si le pide a Dios palabra, recibirá un corazón duro? ¿Me hago entender? Por eso yo a veces les digo, no es difícil predicar, no analizar. El problema es que no tenemos tremendo. la revelación de él para conectarnos con ellos. Dios mío, tremendo. ¿Me hago entender? Esta una revelación, una perla para los evangelistas. Amén, gloria a Dios. Dice, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O sea, pescado, ¿quién se refiere? ¿Quién es? El alma. ¿Sí? Y es Cristo que se aloja en nosotros. Si tú le pides al papá, a Cristo, pura, santificada, ¿usted cree que él te va a entregar a Satanás en tu corazón? Porque aquí habla de la serpiente. Sí. ¿Qué representa la serpiente en la escritura? A Satanás. A Satanás. ¿Cierto que sí? O si le pido un huevo, le dará un escorpión. Ahora dice, pues si vosotros siendo malos, o sea, mire que nosotros somos malos, tocamos, nos abren, nos dan palabra, la impartimos. ¿Cómo sería, sabéis dar vidas en vuestros hijos? Habla de nuestros hijos espirituales, nuestros hijos naturales. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Se da cuenta que en la escritura estaba ahí la oración más larguita? Sí. O sea, ahí mire, ahí contesta el otro puntico. O sea, todo lo que les he explicado durante todo este tiempo, ahí lo contesta. Cuando se les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Tremendo, y por mucho tiempo habíamos entendido esta escritura que pedíamos cosas naturales, lo habíamos trasladado a lo natural. Y el Señor lo que es precisamente una extensión de la oración donde nos está pidiendo, pidan a mi hijo, pidan su porción de cada día, pidan al Espíritu, pidan el pan celestial. Y cuando tú vas a la escritura dice, mire, cuando usted va a la escritura dice, buscad primero el reino de Dios. Porque, perdón la palabra que voy a utilizar porque es un poco grosera, pero ¿por qué carajos nosotros nos metimos en la cabeza que es Dios siendo Jesús, siendo espiritual, y dijo, nada, no me concierne nada de este mundo, sino las cosas espirituales? ¿Por qué nosotros nos metimos en la cabeza que Él iba a dejar algo para que nosotros nos beneficiáramos en el mundo? Si es lo que en el espíritu. Y que todo el resto vendría, porque siempre y cuando estemos con Él, todo el resto fluye. Viene. Porque al estar llenos de Él, entonces se nos aclara la visión. Aclararse la visión, entonces vamos a saber en dónde están los lugares correctos para los negocios, por así decirlo. Nuestro corazón va a ser limpio y como decía Karen, ya no va a haber envidia y no vamos a tener falta de perdón. Entonces vamos a estar gozosos y alegres. ¿Y quién no quiere estar con una persona que vive alegre o gozosa, como contaba el pastor al principio de la persona que le decía? Ajá. Entonces, pues todo empieza a añadirse sin uno hacer gran cosa. Entonces, sin mayor esfuerzo. Lo que uno tiene que hacer es lo que hemos visto aquí, pedir nuestra porción de Jesús, para que en la medida en que nos llenemos día a día de Él, entonces se proyecta, así como proyectamos lo malo, se proyecta todo lo bueno en todos los que nos rodean y empezamos a obtener todo lo que necesitamos. Exacto, que era lo que decía la escritura también que estábamos hablando, de que si estás en lo íntimo con Él, o sea, si estás en el secreto con Él cuando salgas, ¿qué va a hacer? Dice, y Él te exaltará en público.
O sea, lo que usted hace en lo espiritual, que es hablar con Él, estar con Él, maravillarse en su presencia, orar por sus hermanos, bendecir una comunidad. Cuando salimos a la calle, no es que usted salga y usted va a tener puestos públicos y va a tener una cantidad de cosas que es que eso no es. ¿Sí? Yo a veces pienso, es interesante, pero en estos días que estaba en esa meditación con el Señor me decía, no te vuelvas a meter en la política. Y yo le decía, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo me quedé así como esto, ¿por qué? La palabra, a la escritura, perdón, y en la escritura no te aleudes con la levadura de Herodes. Y esa es la política. Y él me decía, usted puede, yo lo voy a poner en sitios de privilegio para ayudar a los políticos, pero no necesitas estar contagiado de la política. Y yo dije, Señor, menso yo, lo estaba viendo por otro lado. Y me di cuenta cuando estuvimos apoyando todo esto de este señor, de este señor, sí. Y yo decía, pero ¿por qué no ganó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no sé qué? Y de repente el Señor me decía, es por eso, porque se iban a leudar con algo que no soy yo. Así Y yo dije, tremendo, sí. Yo le dije así, Señor, gracias, porque me alejaste de ese punto. Amén. Bueno, aquí es más la vez. Bueno, ahí está, bueno, ahí después de eso habla de que de los pueblos divididos, ¿no? Que dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? O sea, de la intercesión, mire que acabé de hablar de la intercesión. De la intercesión vamos a pasar a la guerra espiritual. Tremendo. ¿Sí? Está todo en ese versículo, en ese capítulo. Recapitulizar. El primer nivel de oraciones. Santo Dios, glorificar, adorar. O sea, es básicamente como adorar a Dios, exaltarlo, amarlo, gratitud, todo el asunto. ¿Sí? El segundo es intercesión. Y tercero, vamos con guerra espiritual. ¡Aleluya! ¿Listo? Se puso bueno. A los que se desconectaron se están perdiendo la palabra porque se les cansó la nalguita. Claro, ya llevan como más de 2 horas ahí sentados. Dice, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Aquí nos da la clave de cómo sacar demonios. ¿Sí? Dice que él saca los demonios. Amén. Y de repente toda la gente decía, pero este es hijo de Belcebú. Saca por Belcebú los demonios. Y después dice, otros para entenderle le pedían. Y entonces él les responde, que ahí es donde está lo interesante de todo el asunto. Dice, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Mire lo que le está diciendo el día de hoy. La guerra espiritual, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sacan los demonios? Por eso a veces los demonios no salen tan fácil las personas. ¿Por qué? Porque aquí es bien claro. Un reino dividido no puede prevalecer. O sea, si yo llego a donde un demonio con pecado en mi vida, sin santidad, intenta usted sacar ese demonio si usted mismo tiene un conflicto en su interior. Está entre la santidad y el pecado. Pero cuando usted en su interior tiene santidad, ¿qué le pasa al demonio? Se somete. Tiene que irse. Un reino dividido. Si yo no tengo santidad, si no oro bien al Señor, no tengo misericordia y perdón, quiere decir que yo estoy dividido del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo y del Padre, que son las 3 autoridades que sacan ese demonio. Sí. O sea,
que un reino dividido, mire que ahí lo dice, no prevalece. Por eso es difícil sacar un demonio teniendo incredulidad. Es difícil sacar un demonio teniendo pecado. Se demora usted, y lanza, pero usted dice, ¿pero qué pasó? Había pecado. Por eso lo primero que hacer un buen guerrero espiritual es sanarse. Se debe limpiar, debe sacar sus iniquidades, sacar de sitios de cautiverio, tener clara con quién está. No es que hoy amanecí, ay, hoy soy ultra espiritual, como me decían algunos, y al otro día, ay, Señor. ¿Sí? No, o sea, usted todos los días debe levantarse con su mente, y si está en ese estado, porque podemos caer en ese estado de deprimirnos. Pero cuando caemos en esto, tenemos a alguien que nos levanta. Entonces usted de una vez se acuerda al principio que hicimos, oramos. ¿Oramos a quién? Entonces vamos a orar al Espíritu Santo, Él es el que me consuela. ¿Cómo estoy yo? ¿Quién es el que dice que me levanta? Él. Necesito un consejo. ¿Quién me redarguye? Al Espíritu Santo. Por eso es tan importante no entender qué hace cada uno. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué hago yo? Señor, Espíritu Santo, te doy la bienvenida el día de hoy. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te necesito. Mira que me pasa esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Usted de repente va a sentir como un abrazo, una caricia, un algo. O simplemente usted lo ve o lo escucha. Y usted dice, o simplemente, mire, se lo digo sinceramente, un animal se va a acercar a usted y lo va a acariciar. Y usted dice, sí, porque estoy así. No, o sea, se lo digo sinceramente porque a mí me ha pasado. O simplemente una persona del común o nuestro ser, y sin más acá ni más allá te dan un abrazo. Y tú dices, Dios me habló. Amén. Me acaba de levantar el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ese niño o esa persona tenía el Espíritu en ese momento y me está rearguyendo a que siga adelante. ¿Listo? Amén. Vamos bien, ¿no? Gloria a Dios. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Tiene preguntas? No, claros. Dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, pues sí, ¿por qué nos echan? Tremendo, ¿no? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mire lo que dice acá, mire, por eso los demonios a veces te juzgan. Aquí dice, porque ellos serán vuestros jueces. Tenemos un juez que es ¿quién? Jesús. Él es Dios. Él es nuestro juez. Pero cuando nosotros estamos en otro reino, ¿quién nos va a juzgar? Ese reino. O sea, los demonios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera, que dice, ahora sí dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, cuando usted toca a una persona, se libera, de insopacto tiene que empezar a sentirse el reino de los cielos. ¿Se ha notado eso? ¿Que eso es lo que sucede? Usted cambia el rostro, tiene paz, tranquilidad, y de ahí para adelante usted como que entra a una búsqueda misteriosa. Que usted dice, si me pasó esto, ¿por qué? Necesito más. Necesito conocer. ¿Por qué? Porque Dios ha testificado en tu vida. Por primera vez. Te ha liberado. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Sí, sí. Cuando el hombre fuerte armado, mire lo que habla ahora, cómo vamos a liberar una nación. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, en paz está lo que posee. Amén. O sea, cuando el demonio, porque nación habla de cada uno de nosotros tenemos hombres fuertes. Cuando ese hombre fuerte en su vida, llámese ira, rencor, lascivia, ¿cómo se llama el otro? Fornicación, o sea, todo ese tipo de cosas son hombres fuertes, o sea, algo que yo no puedo dejar. Inmoralidad. Entonces dice acá, dice, cuando ese hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
O sea, si yo estoy en paz con la rutina, estoy conforme con lo que la situación que yo tengo, ojo, tenemos un hombre fuerte. ¡Oh, tremendo! ¿Sí me hago entender? Wow. Pero mire lo que dice acá, dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, que es Cristo, y le vence, le quita todas sus armas. ¿Qué le quita? Las armas. O sea, lo que le puso a usted en la cabeza. Dice, en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparra. ¿Cierto? Hasta aquí vamos. Sacamos el demonio. Le dijimos que fuera fuerte. Está derrotado por Cristo. ¿Sí? Necesito que te salgas. Pero de repente, en el último pedazo de toda la oración, porque todo lo que le estoy diciendo es oración. Amén, tremendo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. O sea, ese demonio se va y da vueltas, buscando reposo. Sí, porque estaba tranquilo donde estaba. O sea, ese pecado que usted tenía, que se volvió el hombre fuerte, usted como que lo veía normal. Entonces el que andaba tranquilo, no te da cosas, no va con usted. ¿Por qué? Porque ya lo tenía ahí. Pero él se va. Y dice esto, dice, buscando reposo y no haya volver a mi casa de donde salí. O sea, decide volver a esta nación que hoy pertenece a Dios. Así es. Dice, pero mire lo que dice, la haya barrida y ordenada o adornada. O sea, está tan bonita que usted siente en su cara está otro semblante, está tranquilo, con paz, con regocijo, qué maravilla, ¿sí? Hasta ahí está espectacular. Pero mire lo que pasa cuando no hace las cosas correctamente. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Este es el problema que siempre ha habido de liberación. Así es. Y es que no entendemos que acá habla que lleva 7 más uno más. Y lo que no entendemos es que cuando liberamos a una persona se deben activar los 7 espíritus de Dios y uno más, que es Cristo en el corazón de él. Dice que quedó vacía, mas sin embargo estaba limpia. O sea, te limpié, te saqué el demonio, quedaste tranquila, tienes paz, tranquilidad, regocijo, ¿cierto? Pero lo que no dejamos fueron los 7 espíritus de Dios. Quedó un vacío. Las habitaciones estaban vacías. ¿Qué hace él? Dice, me voy a los 7 que pueden ocupar. ¿Sí? Entonces, por eso hablábamos de los antiespíritus, ¿se acuerda? Entonces, por eso usted, después de haber hecho una liberación tremenda, de repente viene la flojera. ¿Sí? De repente viene la falta de sabiduría. O sea, la pereza. Sobra, una cantidad de cosas que vienen. Y lo que no nos dimos cuenta es que sí, yo puedo orar por su vida. Voy a orar por todos. Espíritu de sabiduría, conocimiento, inteligencia, consejo, poder, temor a Jehová y el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor Jesucristo en tu vida. Para nadie. ¿Sí? Lo que no hicimos fue enseñar qué es el espíritu de sabiduría. Porque por falta de conocimiento es que el pueblo se está perdiendo. Porque no enseñamos qué es un espíritu de sabiduría. Pensamos que el espíritu de sabiduría es lo que leemos. ¿Sí? Pero cuando en realidad tú recibes sabiduría, tú aprendes a callar. Aprendes a estar en silencio para que Dios te aconseje y te guíe. ¿Sí? De conocimiento, el espíritu de conocimiento es el que te permite entender que cada cosa que ha hecho Dios le pertenece a Él, no a mí. Y nos deja. ¿Sí? Conocemos el regalo es para Él y no para nosotros. Un propósito. Cuando tenemos inteligencia es cuando nuestro cuerpo inteligentemente trabaja en un ritmo adecuado en lo espiritual para Él.
¿sí? O sea, porque el espíritu también tiene que tener control. El cuerpo debe hacer control. Ahí dice, mire, tengan autocontrol de sus propios cuerpos. Eso es ser inteligente. El dominio propio. ¿Sí? Temor a Jehová. Pues es entender de que yo tengo que retirarme del pecado. Como le decía una persona una vez, si usted salió de tener lujuria, una comparación, ¿qué hace metido por allá tratando de sacar mujeres prostitutas? Si usted las va a ver desnudas, ¿qué le va a producir en su mente lujuria? Y lo mínimo que usted va a quedar es contaminado. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente va a pasar esto. El espíritu de poder, o sea, ¿qué puedo hacer? Lo estamos explicando en este entonces, ¿no? ¿De qué es el poder? Y mire cuánto camaje tiene el poder y lo que nosotros entendemos. Tenemos una mínima parte de lo que es poder. El espíritu de consejo. No es tanto que, ay, venga, yo aconsejo a Sara, venga, yo tengo un buen consejo. No, es cuánto usted, Dios, o usted deja que Dios te aconseje. Señor, ¿será que cojo esto y si lo cojo, ¿será que lo daño? Mejor déjelo ahí. Ay, sí, señor, ahí lo dejo. Evite algo. Sí, eso es evitar. En estos días que nos tocó quedarnos en casa, Dios nos mandó a quedar en la casa. Un buen consejo. Amén. ¿Cuántos querían estar en la calle los que no eran cristianos? Pero Dios dio un buen consejo. Así es. Entonces, entendemos todo cómo vamos, ¿cierto? Y bueno, y ahí habla de María, de bienaventurado el que viene y que trajo y a este hombre que... Bueno, voy a dejarles que lean el resto del capítulo. Ya les di bastante. Amén. Entonces espero que les haya hecho de provecho, que hayan aprendido algo de la oración. Esto es el 1% de lo que es orar. Pero ya con estas bases yo creo que ya podemos orar mejor. Y podemos entender que cuando oramos debemos hacerlo con sabiduría, conociendo bien la palabra de Dios y de verdad entendiendo de que Dios no es un Dios ignorante, sino es un Dios que está bien capacitado y que por ende tiene unos hijos que están muy bien capacitados. No hablan por hablar ni dicen cosas por decir, sino que hablan porque Él les manda a hablar y dicen porque Él les manda a decir. Entonces es sujetarse y estar en comunión con Dios. De sus pastores, espero que haya sido de bendición. Amén, amén. Qué bendición poder contar con nuestro pastor, nuestro apóstol aquí en la casa. Literalmente en la casa es una bendición. Y también haber estado con él hoy haciendo visitas es bendición. Realmente la paz y el ver el rostro de las personas cuando llegamos a visitar. Y también lo que ellos le dan a uno, no en cuanto a la comida, sino en lo espiritual. valga la aclaración. Sale uno bendecido realmente. Y poder compartir con ustedes esta tremenda palabra que realmente estábamos expectantes en estos días con el tema de la oración. Le comentaba yo a mi esposa en días pasados, al pastor también, que a veces uno le da la duda de ¿será que sí estoy orando bien? Sobre todo con los ejemplos como vimos hoy con el pastor, ¿no? De que si no tenemos resultados o si los resultados son tardíos o cuando hermanos lo llaman a uno a pedir oración por algo que de pronto ya están orando hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y sobre todo por el espíritu de temor que hay hoy en día con el tema del chikungunya, diría por ahí el pastor Jesús. Es cuando más necesitamos saber orar con poder y con por ahí, para que no hablemos lo que no debemos de decir, no declaremos lo que debemos de decir, y por el contrario, pues como aprendimos hoy, ¿no? Más bien hacer una oración en gratitud, en exaltación, en alabanza, porque no necesitamos que nos libre ninguna enfermedad, porque creería yo que ni tú ni yo estamos enfermos. Amén. Ni lo vamos a estar nunca. Entonces, si nosotros le damos espacio a la duda, ya le abrimos la puerta, o sea, ya en algún momento puede llegar a ocurrir algún síntoma. Pero si nosotros estamos desde antes con la certeza de que ya Cristo venció, ya Cristo nos sanó desde la cruz del Calvario, entonces no va a haber nunca un espacio para esas cosas. Amén. Entonces, familia, Dios los bendiga.
Muchísimas gracias por estar conectados, para los que estuvieron ahí fervientemente expectantes las 2 horas de transmisión. Eh, bueno, gloria a Dios, de verdad que los amamos, los queremos mucho. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que seas rodeando a todas estas familias con tu amor, con tu misericordia, pero sobre todo, Señor, que ellos puedan tener la revelación, Señor, de tu palabra, oh Dios, de este mensaje que tú has transmitido hoy a través de la boca de tu siervo, Señor, para que la iglesia se avive, se despierte, tome posición y agarre la autoridad de Cristo para la victoria día a día y que tendremos cada vez más en el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros, Señor. Y que hoy, Señor, salgamos con el entendimiento de lo que tú quieres realmente en este tiempo de cuarentena para nosotros. Que no vuelva a pasar, Señor, que por falta de obediencia tenga que descender tú en tu misericordia y darnos lo que nos pedimos nosotros mismos, Señor. Así que hoy, Señor, salgamos con ese empoderamiento de que nunca más dejemos que otra persona sea la que se gane la bendición que tú, Señor, tenías para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, iglesia. Dios los bendiga. El Señor los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo.